Hola, hola. Qué bueno estar de nuevo por acá. Hace rato no grabábamos, pero pues lo bueno es que ya lo estamos haciendo hoy aquí. Estamos con una persona y con un tema de esos que me encantan, de que creo que de verdad hacen la diferencia en la sociedad y que pueden llegar a ser trascendentes. Les presento a Hugo Rincón. Un placer, Hugo. Gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá, de estar acá con nosotros. El propósito de este podcast es generar valor, es que la gente encuentre temas que le puedan interesar, que puedan llevar reflexiones importantes. A veces también mamar gallo, en colombiano es importante, ¿no? Es chévere, es divertido. El ocio yo creo que hace parte de la vida. Pero más allá de eso, realmente este tema de las ideas y de la problemática en general que nuestra sociedad vive y de las cosas que terminan haciendo cambios, terminan imprimiendo eh, conceptos en nosotros, pues desde mi perspectiva son muy importantes y creo que tomárselos a la ligera es uno de los problemas que nos aqueja. Entonces pues tenemos acá un experto y yo sé que viene a la cara, cuando le digo experto entonces dice, no, pero ¿cuál experto? No, pero sí, un experto, una persona con trayectoria, con mucho manejo, con mucho despliegue en el tema de la educación. Y la educación con niños, que además pues terminan siendo determinantes en la sociedad. Bueno, pues no voy a ser yo el que hable, aquí lo tenemos y yo quiero empezar preguntándote, Hugo, eh, en ese sentido, ¿cuál consideras que es el momento que estamos viviendo o el estado actual de la educación? Si quieres, en nuestro país, ¿cómo la ves en el mundo? ¿Cómo la ves en nuestra ciudad? Estamos en Bogotá, Colombia. ¿Cuál es su perspectiva del asunto? Ricardo, también gracias por la invitación. Es con mucho gusto. Cuando tú dices experto, pues me sonroja un poco, ¿no? Pero hay algo que reconozco en tus palabras y agradezco a la vida y es la oportunidad de ser profe. Yo creo que eso ha sido un regalo, como ya lo enuncié, de la vida misma y se ha constituido en un proyecto de vida personal. Para hablarte de educación, creo que tengo que comenzar por un poco la referencia personal. Por supuesto. Es decir, yo amo el oficio de educar, pero ha sido todo un descubrimiento, ha sido todo un camino, una posibilidad de pulir la propia vida y las propias ideas y la misma existencia. Yo cuando era niño yo no me veía como profesor, yo me veía en otras cosas. Y luego cuando fui creciendo me fui identificando con la posibilidad de aportar desde mi proyecto de vida a la sociedad. Y me hice profe. Bueno, y en Yo eso, no estudié para profe. ¿cuántos años llevas? Porque yo hablo que tú eres un experto, pero quiero ser preciso. ¿Cuánto tiempo, a qué te has dedicado? Exacto, ¿cuál ha sido tu Yo trayectoria en ya eso? podría pensionarme en términos de semanas con mi tiempo como profesor. Yo estudié historia, yo soy historiador. Qué interesante. Me formé para la investigación, pero en mi cabeza y mi corazón operaba todo el tiempo el deseo de ser profe. Claro, con el tiempo me pregunté, bueno, ¿por qué no haber estudiado una licenciatura? Pues porque la circunstancia del momento de la vida fue estudiar historia. Eso fue. Y inicié como profesor por el año más o menos 2000. Antes había tenido una experiencia informal y en el 2000 ya empezó a ser formal. Empecé a ejercer mi oficio de historiador como profesor. Y fue muy bonito la migración que he hecho de la comprensión del oficio, porque inicialmente yo creía que ser profesor era un asunto de contenidos. Es decir, yo De te saber. enseño unos temas. Ok. Tenemos un libro y seguramente eso tiene que ver con la propia experiencia, ¿no? Pero con el tiempo yo fui entendiendo que ser profesor es sobre todo acompañar la formación de los ciudadanos. Esencialmente, esa es la educación. Y un medio idóneo para hacerlo, pues son las disciplinas del saber.
Disciplinas del saber. Bueno, aquí ya nos pusimos... Denso, ya nos pusimos Sí, denso. sí, ya empezamos. ¿Cuáles son las disciplinas del saber? Las disciplinas del saber son ese conjunto de conocimientos que ha acumulado la humanidad alrededor de distintos problemas. Por ejemplo, inicialmente el saber filosófico estaba muy relacionado con el matemático. Era como una cosmovisión para los antiguos griegos. El que era filósofo era matemático porque la matemática era un lenguaje. Para el hombre de la Edad Media, europeo, el saber es un asunto de conocer un camino hacia Dios y está muy junto el ser músico, el conocer de arte y el saber de leyes a través de los programas académicos que en ese entonces operaban, que se llamaban Trivium y Quadrivium. En el siglo XIX ya hay una especialización de los saberes, entonces está el sociólogo es diferente del botánico, ya hay una especialización. Y eso pasa a la escuela y empieza también a operar de una manera particular. ¿Desde qué momento, perdón que te interrumpa, ya se forja como esta idea que ya hoy todos aceptamos de que esto es la educación? O sea, la educación es, en mi pueblo decíamos, meta papeles. Sí. Metió papeles para, 2 puntos, ¿no? Sí, claro. Ser tal cosa, Sí. ir, hay como una lógica hoy en que, es más, desde muy temprana el jardín, lo llamamos primaria, secundaria, universidad, y es como que todo el mundo lo da por sentado, pero ¿eso en qué momento se estableció así en esa cronología que vienes mencionando? El siglo XIX y el siglo XX es un momento muy importante para que la educación como la conocemos se configure como la conocemos. Empezando porque antes de ese momento que te describo, existe la escuela de primeras letras, donde la intención es que el sujeto lea y escriba. Básicamente. Sí. Y cuando cumple cierta edad, puede ingresar a un colegio, a un seminario, y en ese colegio seminario se enfrenta ya a las disciplinas del saber, que es lo que te digo. Eso es siglo XIX, siglo XX. Cuando aparece la escuela como un lugar para preservar la cultura como la conocemos hoy, siglo XX, se organiza por etapas y los saberes empiezan a ser parte de la experiencia formativa de los niños y niñas. Y los gobiernos se empiezan a encargar entonces de evaluar qué es lo que se debe aprender en cada grado. Ese es como un recorrido rápido de la educación. Yo la comprendí un poco así al comienzo, pero fui entendiendo que el presente nos ofrece un variopinto donde las disciplinas del conocimiento se entienden también como medios y lo esencial es la formación del ciudadano. Yo lo comprendo así. Y en este sentido, Ricardo, yo creo que es importante que te aclare que lo que te comparto aquí es esencialmente fruto de mi reflexión personal. Sí, claro, no hay verdades absolutas. Y aunque por supuesto yo estoy vinculado a instituciones, pues hoy es el día para expresar la opinión personal, como diría Kant. Esto no involucra, vamos a hacer un disclaimer, ¿no? Si lo escuchan en su trabajo y algo no por ahí, ¿no? Es su perspectiva personal, ¿no? Está enmarcada dentro de... No, y mira que Kant tiene una distinción muy interesante del tema. Él habla de el uso público y el uso privado de la razón. Y el uso privado de la razón la tienen los sujetos cuando pertenecen a una institución y hablan desde esa institución. Claro, eso te da un marco. Sí, claro, un marco, y esa es la metáfora más fácil de entender, no hace un cuadradito, estoy aquí metido. Pero también él habla del uso público de la razón cuando el ciudadano hace uso de su opinión, de su propia reflexión y de su propio derecho a expresar lo que piensa. Ajá. Y pues yo siento un profundo agradecimiento de poder hoy expresar mi opinión personal en ese orden de ideas. Y en ese mismo campo de la opinión personal, pues está el hecho de haber ido comprendiendo que la educación migró de enseñar los temas a formar al ciudadano.
Y formar al ciudadano es mucho más amplio, integral y complejo que simplemente enseñar temas. Y ahí es donde una disciplina como la pedagogía tiene una palabra que decir al respecto. Entonces, mi trayectoria yo podría describírtela como un tránsito entre la comprensión de la educación como una transmisión de conocimientos a una experiencia de formación íntegra del sujeto. Esa es esencialmente mi trayectoria. Los 24 o 25 años que he gastado de mi vida, que he invertido de mi vida siendo profesor, ha sido ese tránsito. El profe. Esa es mi trayectoria. El profe Hugo. ¿Quién no tiene en su feeling el profe, mejor dicho, el que todos No, y recordamos? sabes que a mí me gusta mucho el título de profe porque yo vivo en un pueblito y en ese pueblito me conocen como el profe Hugo. Entonces, la vecina que lleva los huevos es el profe Hugo, la señora que vende las lechugas es el profe Hugo, el señor que vive al lado mío me conoce como el profe Hugo y yo me siento muy orgulloso de ese título. Creo que es el título que más me ha hecho sentir orgulloso porque me parece que es un título muy digno respecto al oficio que se tiene. Pues maravilloso, porque es que si no fuera así, o bueno, ya voy ¿cómo es que dijiste? A usar mi opinión personal, Sí. que fue alguien que no esté de acuerdo. El uso público de mi El razón. uso público de mi razón, gracias. Pero, hombre, yo creo que si alguien después de tanto tiempo no se siente orgulloso de lo que representa, pues desde mi perspectiva debería cambiar de actividad si quiere realizarse como persona. De lo contrario, se vuelve un oficio. ¿Y quieres que te cuente una cosa? Yo creo que uno de los mayores frutos que yo he tenido en mi oficio de educador y el de mi esposa, que también es educadora, es que nuestro hijo mayor quiera ser profe. Él estudia para profe. Ah, sí, qué Estudia chévere. licenciatura en arte y yo con frecuencia me ocupo de preguntarle si se siente contento con lo que está haciendo. Y ya llegado al cuarto semestre dice sí y habla con pasión de lo que hace. No significa que si hubiera elegido algo diferente hubiera pues un fracaso en mi oficio. No, no, para nada. Pero creo que él valora mucho esto que ha visto que nosotros hemos hecho desde que él es pequeño y entonces opta por ser profe. Y el menor en algún momento lo manifestó, pero también los hijos van encontrando sus propios caminos y van escribiendo sus propios manuales. Entonces quiere dedicarse profesionalmente o técnicamente, todavía no hemos decidido, a otro campo pues como de la realización humana. Y yo pienso que, insisto e insto a las personas a que elijan la educación como una manera digna de ser en la sociedad. Me gustaría referirme un poco a la pregunta que me hace sobre cómo veo la educación a nivel mundial. Yo creo que la educación está en las agendas globales. Los países comprenden que la educación es importante. Las personas reconocemos que la educación es importante y todos hablamos de la educación. Lo que a mí me confronta mucho es qué entendemos por educación. Claro, porque hay que definir el concepto para entender qué Yo es lo que creo. buscamos a través de esa palabra, ¿no? Claro, y entonces empieza a haber unos matices importantes. Por ejemplo, creer que la educación es un tema solo de la escuela o de las políticas de Estado limita mucho las posibilidades mismas de la educación. Porque lo que la experiencia me ha otorgado es comprender que la educación es un problema de la sociedad entera y que todos los espacios deben ser educativos. Cuando una sociedad comprende eso, se ocupa de transmitirle a las jóvenes generaciones una manera de ser. Y esa manera de ser está muy vinculada con el cuidado del otro, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las relaciones con uno mismo. Esa idea está vinculada también con un proyecto social compartido, con una prosperidad compartida. Es decir,
cuando la educación permea todos los espacios de la sociedad, se puede soñar una sociedad diferente. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando se firmó el proceso de paz en Colombia, muchos colombianos comprendieron que eso era un asunto de el gobierno y un grupo armado, ¿sí? Y quedó en ese plano. Sí, como... Sí, eso es un otros. Exacto, una tercera persona. Y entonces yo estaba al margen. Un poco para mitigar esa situación, el gobierno del momento creó la Cátedra de Paz. Entonces, la Cátedra de Paz es un espacio obligatorio en las instituciones para que se hable de la paz como una experiencia integral. Entonces, muchos comprendieron que, o no comprendieron, el vínculo que había entre lo que ocurrió con esa Cátedra de Paz y el proceso mismo de paz. Yo creo que con la educación es parecido. La educación muchas veces se delega a terceros, el colegio, la universidad, el jardín. Y el grueso de la sociedad no se implica en la misma. Entonces, si bien hemos crecido en el lugar que se le da a la educación en la agenda global, es importante que también crezcamos en la idea de que ese lugar en la agenda debe estar también en la agenda personal cotidiana, la de las familias, por ejemplo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, y me permito con ello pasar de lo global aquí más a lo local, es que las familias entren en sintonía con los proyectos educativos de los lugares que habitan como colegio. Y eso lo aprendí de mi esposa, que hizo un trabajo muy bonito sobre el proyecto de vida familiar, donde la familia reconocía los elementos esenciales de su conjunto y de acuerdo a eso elegían el lugar donde llevaban a estudiar a sus hijos, poniéndose por encima de lo chévere que puede ser pertenecer a un colegio que se parezca a un club social o las aspiraciones de mostrar cierto estatus. De ella comprendí que era muy importante que las familias entraran en sintonía con las instituciones escolares donde llevaban a sus hijos. Y un ejemplo de ello es claramente la confesionalidad, ¿no? Cuando yo me afilio a un colegio o pertenezco a una comunidad escolar confesional, pues yo de alguna manera me estoy alineando con principios de ese lugar. Yo trabajo en un colegio católico donde es muy importante la expresión cuidado de la casa común, que está vinculado a la propuesta del Papa Francisco. Es muy importante que en el hogar hablemos también del cuidado de la casa común, porque hay una alineación entre lo que trabajamos en el colegio y lo que trabajamos y lo que vivimos en casa. Y dentro de la idea de cuidado de la casa común está el fin de la pobreza. No es solo no botar el papel al piso, cerrar la llave y apagar la luz, sino pensar que necesitamos de un equilibrio social y económico. Bueno, lo que pasa es que en ese tema tan vinculante, ¿no? Y tú que llevas tanto tiempo metido en el cuento de recibir tantos jóvenes, tantos niños, que los papás, y yo me sumo a ese grupo, también de alguna manera delegamos, pero es que ese delegar no es solo por voluntad, sino por necesidad, creo yo. La sociedad nos mantiene hoy en un contexto también laboral en el que es necesario delegar esa función en ustedes, porque de lo contrario o sería muy difícil, incluso en algunas profesiones o casos yo creo que imposible. No sé, el operador de una retroexcavadora difícilmente va a poder tener el niño de 2 años ahí pendiente mientras él trabaja, ¿sí me hago entender? Sí, Entonces, claro. ¿en qué proporción y hasta qué punto uno, o en general los papás lo que terminamos es como usando el colegio más por una necesidad que por querer educar? Entonces tú dices, no, pues vincúlate y entender todos los conceptos, pero ¿hasta qué punto no es más como una guardería? Yo recuerdo en la pandemia, todo el mundo estaba en crisis porque los pelados se quedaron en la casa y todo era virtual, pero esa virtualidad implicaba que el papá surtiera los, como los roles de maestro de lo que normalmente el profesor está haciendo en el colegio, ¿no? Es que mira, cuando yo hablo de delegar,
hago referencia a que no se implican en el proceso educativo. Es que el proceso educativo tiene unos roles y los papás tienen unos roles. Y si los niños van al colegio, pues el rol del papá no es de maestro, es de papá. Lo mismo que el rol del maestro no es de papá. ¿Sí? Muy importante. Es decir, la implicación contrapuesto a la delegación es la conciencia de que yo hago parte de ese proceso. ¿Sí? Y hacer parte es tener conciencia de lo que está sucediendo. Yo creo que ese es un elemento. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo desestimulo el uso de WhatsApps, grupos de WhatsApp de papás. Los desestimulo porque los papás rompen la comunicación con sus hijos respecto a las responsabilidades y la delegan en el WhatsApp. Claro, es más fácil enterarse La a fuente través de un grupo. principal de la dinámica escolar debe ser el niño, no el WhatsApp. No, es que es más práctico, profe, me dicen, porque entonces yo me entero. Bueno, hay que construir una comunicación lo suficientemente fluida como para enterarse de lo que ocurre en la escuela Ah, que es muy a través difícil. del hijo. Es difícil, pero ¿qué no es difícil? No, digo, es muy difícil enterarse a través del WhatsApp de la realidad, Ah, porque ya, ya, ya. además Sí, no. le quitas la Entiendo. emoción, no hay Sí. contexto, O no, le pones la emoción, ¿no? o la asumo porque ni Sí. siquiera existe, o sea, está ahí plano y lo dice un tercero. Y a mí me divierte mucho en Instagram los reels de esta profesora que pone un mensaje sobre papitos, mañana una camiseta. Entonces aparece un mensaje de otro papá, pero ¿por qué nos piden camisetas? Y luego, ¿la camiseta es azul o es verde? Yo les vendo las camisetas, o sea, es un juego que imitan. Ese me parece que es un buen ejemplo para matizar lo que significa delegar contrapuesto a implicarse. Y en ese sentido yo desestimulo ese uso de WhatsApp porque el niño debe ser la principal fuente de comprensión de cómo es la dinámica escolar. Otro ejemplo que me parece muy ilustrador de la situación es, especialmente cuando los niños son pequeños, el niño tiene un problema en el colegio con un compañerito, lo cuenta en su casa. Atravesado por la emocionalidad, papá y mamá se molestan sobre el problema y vienen al colegio. Y cuando se sientan conmigo, lo primero que yo les digo es, yo no sabía que había sucedido eso. Porque el niño no me contó a mí. Entonces, al niño tenemos que enseñarle que exprese sus necesidades en el lugar que corresponde, para que podamos acompañarlo de acuerdo a eso. Y los papás se deben implicar en esa dinámica porque uno de los primeros deberes que tenemos con nosotros mismos es reconocer nuestras necesidades y expresarlas. Pero cuando lo hacemos en los lugares inadecuados, se genera una dinámica que puede acabar por hacernos daño. Entonces al niño le solucionamos o le pretendemos solucionar y de alguna manera no hay una implicación de los padres de familia en la dinámica de educar a nuestros hijos. Bueno, y apenas vamos en la primera pregunta, va a quedar lo profundo de este tema. Sí. Si podemos dar una conclusión práctica. Yo soy papá, tú eres profe. Listo. Te encanta ser profe, me encanta ser papá. Y de hecho tenemos en común niños que se exponen, ¿no?, a ambos ámbitos. ¿Cómo hacer mejor entonces nosotros como papás ese acompañamiento? Porque al final de eso se trata este espacio. Démosle herramientas a todos los papás que nos puedan estar viendo para que podamos desarrollar mejor ese rol. Por eso te decía, yo siento que uno de alguna forma siente que dejar el niño en una buena institución y si está alineada con lo que tú decías de la doctrina, de los principios y todo lo que yo espero obtener, después de que está ya como que mientras que lo tengan yo estoy tranquilo y hago lo que me corresponde como adulto, que es ser productivo, trabajar, no sé qué, y luego, bueno, ya llegó, pero en este vínculo, ¿cómo lo hago mejor para que eso que tú estás exponiendo no suceda tan a menudo? Yo creo, Ricardo, que el punto de partida para eso que dices es tomar la decisión de implicarme. Es decir, yo como padre de familia tomo la decisión de implicarme en la educación de mis hijos.
Que eso no es dejarlo en un colegio. Eso no es dejarlo en un colegio. Ok. Llevarlo a un colegio, porque no es dejarlo, llevarlo a un Llevarlo a un colegio. colegio, sí. Sí, no, yo Ahí recuerdo le un dejo. profesor de filosofía que me decía que él creía que los colegios eran parqueaderos de niños. Y a veces sí parece, Sí, ¿no? claro. Yo a veces siento, este niño está parqueado aquí, no tiene unos papás que lo acompañen, que lo comprendan. Yo pienso que el punto de partida es que los papás decidamos implicarnos en el proceso educativo del niño o de la niña, porque esa decisión inmediatamente nos activa la búsqueda de las mejores estrategias para lograrlo. Entonces, el primer paso es tomar la decisión. No siempre sucede. A veces creemos o tomamos las decisiones de ponerlo en un colegio que nos guste o en un buen colegio, pero eso no significa que he tomado la decisión de implicarme en la educación de mis hijos. Entonces, el punto de partida es tomar la decisión. Lo segundo, creo yo, es conocerme a mí mismo como sujeto y abocarme a conocer al niño o a la niña que tengo enfrente. Y conocerme a mí mismo es un ejercicio muy retador porque no podemos educar a nuestros hijos desde nuestras propias carencias. Es muy frecuente, ya no se expresa tanto verbalmente, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. ¿Sí? Sí, claro. Esa postura a mí me parece muy compleja. No la critico pues porque muchos Sí, todos hemos sido queremos, vemos expuestos. eso de manera Sí. positiva, claro. Si yo tuve Entonces, fíjate, necesidades, no como quiero que yo las tuve un repita. papá bravo, no es mi caso, yo no voy a ser bravo con mi hijo. Y entonces caigo en un permisivismo, en una permisividad nociva para el niño. Entonces, educar desde la propia, desde la propia carencia es problemático. Por eso creo que el segundo punto es un ejercicio de autoconocimiento. Ahora entiendo por qué, perdón, pero ahora entiendo por qué ahora las instituciones se toman tan en serio no solo educar a los niños, sino tratar como de vincular a los papás. Y mira, ese es el tercer paso, establecer una comunicación fluida con el colegio. Eso no significa estar metido en el colegio, porque ese es un espacio para el niño, para la niña y en algunos momentos para el papá. Pero una comunicación con el colegio es que yo, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo básico, comprenda el sistema de evaluación del colegio, que sepa distinguirlo de cómo me evaluaron a mí y cómo están evaluando a mi hijo. Fíjate que ahí ya hay una implicación. Bueno, y ahí yo tenía un punto que podemos ir salvando y es, ¿ha habido algún cambio significativo en ese sentido de cómo en los últimos años, de cómo se veía este tema cuando empezaste, en 25 años, o incluso de lo que yo recuerdo, a ver, yo me empecé a educar, no sé, hace 35, 40 casi, no, 30 y pico, y lo que yo más o menos recuerdo del entorno escolar y lo que es ahora, siento que es muy distinto. Y tú estás en una institución que también como que evoluciona a un ritmo importante en ese sentido. ¿Tú has visto, has notado esos cambios en ese sentido de lo que has concluido, de lo que estás viendo ahora, de lo que nos recomiendas hacer? Sí, sí, claro. En términos de evaluación hemos tenido cambios muy importantes, Ricardo. Yo creo que uno de los cambios más importantes que hemos tenido en evaluación es comprender el ejercicio maravilloso que nos regaló en Colombia la Constitución del 91 y la Ley General de Educación, donde entendíamos que era un deber de toda la sociedad educar a las jóvenes generaciones. Eso lo entendió la Constitución y lo plasmó en un derecho, el derecho a la educación, y se materializó con la Ley General de Educación y con los sucesivos decretos que han venido. Digamos que esa es como la parte institucional. Pero Cuña, hay que educarse Sí. en leyes, ¿no? Sí, claro, y es muy sencillo, y esa es la parte fácil, Sí, claro. porque la parte difícil es volver, o sea, que eso sea cultural, porque nosotros a veces tendemos a creer que cuando se hace la ley, ya la práctica se instaura, y no necesariamente. Entonces yo creo que uno de los cambios más importantes es que esa perspectiva que se tuvo en el 91 y luego en el 95 sobre educación se haga realidad. Y mira, yo siento profunda admiración por las personas que hicieron eso, porque le otorgaron al pueblo colombiano, sin saber cómo usarla, una libertad respecto a cómo se configuran cómo nos configuramos como personas. Bueno, y me gusta tu perspectiva porque has tocado temas muy sensibles, ¿no?
A mí me dijeron que no había que hablar de política, ni de religión, ni de fútbol, pero me he dado cuenta que es de lo que más hay que hablar. Por supuesto. Pero tú mencionabas el proceso de paz, cómo eso nos vincula a todos, y esto, por ejemplo, tan trascendente que realmente puede ser muy parecido a lo del proceso de paz. O sea, sí, todos sabemos de la Constitución del 91 y que algo cambió, pero vuelvo, insisto, creo que nadie, bueno, no puedo generalizar, pero siento que en general si uno indagara no habría como mucha profundización al respecto y se tomaron decisiones importantes que sí nos vinculan a todos, ¿no? Que nos afectan directamente. Y nos impactan. Entonces, volviendo al tema de la evaluación, yo creo que de los cambios importantes que hemos tenido es comprender que no es lo que habita en nuestra memoria solamente lo que es objeto de evaluación, sino que es la habilidad que se desarrolla con ello. Por ejemplo, yo puedo saber los números del 1 al 100 y repetirlos, pero de ahí a que yo comprenda que un número es una representación simbólica de una cantidad, hay una diferencia enorme. Puede ser que yo haya aprendido a organizar los números de manera ordinal o cardinal, pero yo quizá comprendí hace poco que hay un paso de lo concreto a lo simbólico a través del número. Y ese ejercicio de la cognición es lo que hoy entendemos que es importante evaluar. Y es un reto enorme crear los instrumentos que nos permitan evaluar eso. Cuando nosotros decimos que lo importante no es comprender, no es saber, perdóname, quién descubrió América, porque ese es un dato que se encuentra, sino comprender que ese momento de encuentro o de invasión entre la cultura europea y quienes habitábamos en América es fruto de un proceso que luego trajo unas consecuencias. Ese ejercicio, esa comprensión de ese proceso es lo que pretendemos desarrollar en los estudiantes. Y hay un cambio enorme ahí, porque muchos fuimos educados bajo el modelo de la memoria. Y si teníamos buena memoria, Hasta éramos hablas de multiplicar. académicamente exitosos. ¿Ya no se enseñan las tablas de multiplicar? Sí se enseña, claro. Pero no toca memorizar. Pero no es lo esencial. No, claro. ¿Sí? No es lo esencial. ¿Ya no están en los cuadernos por detrás? Sí, claro que las ponemos en los Sí, cuadernos. todavía. Pero entonces fíjate qué interesante. Las ponemos para que las consulten, no necesariamente para que las aprendan de memoria. Ah, ok. Lo que cambia no es... O sea, ya no es trampa ir a mirar. No, además, pues no puede ser trampa. Claro, digamos que eso tiene muchas miradas, ¿no? Yo te comparto la mía. A mí me parece que si yo estoy haciendo un ejercicio donde estoy comprendiendo cómo a través de una fórmula yo puedo disminuir la suma y es la multiplicación y no me sé la tabla, pues no me enredo tratando de acordarme de memoria cómo es la tabla, sino que simplemente la miro acá, ¿sí? Y puedo continuar avanzando en este ejercicio de comprender lo que estoy haciendo. Entonces, si yo tengo 5 pasteles en una caja y tengo 10 cajas, entonces, claro, yo reconozco que lo que tengo que hacer es una multiplicación y entonces tengo que contar el número de cajas, pero se me olvidó la tabla del 5. Entonces lo que hago es consulto la parte de atrás del cuaderno. Y eso no puede ser trampa, porque además ya comprendí el proceso de qué se trata. Que se facilita si tú te la sabes de memoria, sí. Vas a hacer más rápido el proceso, Claro. pero la velocidad no importa, si te entiendo bien, sino que yo logre comprender sí, lo que estoy haciendo. Y las velocidades de la cabeza son múltiples. Yo, por ejemplo, soy muy veloz para interpretar los elementos simbólicos que aparecen en un cuadro del siglo XVII. Pero mi cabeza es muy lenta. Si me dan un billete de 5.000, pago un pasaje de 1.700 y me entregan un puñado de monedas, ¿sí? Y no por ello es inferior. Te pongo el ejemplo del cuadro del siglo XVII porque es uno de mis pasiones, la pintura colonial española. Y entonces como que nuestras cabezas se van adaptando y se van especializando y son muy ágiles en unas cosas y otras. Y la escuela, y ese es uno de los grandes cambios que yo valoro enormemente,
reconocen la diversidad cognitiva de un aula. O sea, eso sí se ha ajustado, eso es un cambio es de los importante. cambios importantes. De alguna manera se dejó de querer encauzar a todos dentro de una misma... Esa es la palabra. Sí, sí. Yo valoro enormemente eso. Que es un reto para la sociedad y para los maestros, lo es. Porque si yo quiero construir con estudiantes el concepto de cultura y de la relación que tiene con el paisaje, por ejemplo, que era yo recuerdo que trabajaba eso en 5º grado, crear estrategias para que los diversos tipos de pensamiento logren construir esa conexión entre cultura y medio geográfico, pues es un reto enorme porque a mí como maestro me aboca a tener que proponer en el aula diversas actividades para que los diversos tipos de pensamiento logren construir esa relación. Pero es un acto también muy amoroso con el ser humano, reconocer que somos diferentes y que esa diferencia nos enriquece. El que aprende mejor escuchando, por eso me animé a venir al podcast, porque yo soy muy auditivo. Entonces, de las muchas horas que a veces duro en el transporte, valoro mucho poder escuchar a alguien que habla y organizar mira esas que ideas. yo entendí, perdón, es que mientras tú hablas yo como que estoy aquí en un TBT, mi infancia, no sé qué, claro, ahora entiendo, a mí eso de memorizar se me dificultaba un poco, pero era más una duda tardía. Yo recuerdo que yo, no sé, decíamos 3 por 5 y yo es 15, pero yo dudaba de esa respuesta en mi cabeza y tenía que repensar, y en la repensada era donde me equivocaba. Siempre lo saqué adelante, pero sí tuve como un reto ahí. Pero digamos, me ponían a hacer un ensayo o hablar en público, estas cosas, ¿no? Que pues, eso para mí era natural. Y es increíble cómo sí evidencio esos cambios en mis hijos, ¿no? Cómo han logrado hacer eso. Y pues de alguna manera que lo que tú traes a colación sí se ve reflejado en lo que uno percibe, lo que es la educación. O sea, que en ese punto sí ha habido una evolución, ha habido un cambio importante. Sí. Para bien, creo yo. Yo también creo que para bien. Y si me permite saltar de punto en punto, por eso yo creo que es muy importante que cuando un papá se toma en serio la tarea de educar y hace el ejercicio de autoconocerse, automáticamente, reconociéndose como es capaz de reconocer las diferencias que hay en el niño, en la manera como aprende. Algunos aprendemos más fácilmente manipulando objetos, porque somos más táctiles. Y otros aprenden más fácilmente escribiendo, otros leyendo, otros escuchando. Y estos sentidos que tenemos por naturaleza se agudizan más dependiendo incluso de la historia personal. ¿Sí? Si tú eres un niño que estuvo expuesto al encierro en la infancia, puede ser que seas mejor auditivamente, porque un medio eficaz para comunicarse con el entorno era la audición. O si tú fuiste un niño expuesto a un paisaje de muchos colores o muchas texturas, puede ser que hayas desarrollado canales de comprensión del mundo diferentes. Y la educación hoy se hace preguntas trascendentales sobre cómo estimular esos canales de aprendizaje que son diversos en el aula. Y los padres de familia, cuando también comprenden eso, acompañan a sus niños de una manera eficiente. Bueno, y me obligas a hacerte una pregunta. Todas estas leyes, reflexiones que seguramente hacen eruditos muy prestantes en ese campo, ¿no? Que obviamente han tenido en cuenta todos los factores sociales, políticos, incluso geopolíticos que puedan llegar a afectar este tema, llegan a cuestionar el método, o sea, el simple hecho de tener que existir un colegio, existir una universidad, o sea, ¿qué tanto hay de paradigma detrás de esa verdad? Si la podemos llamar verdad. Sí es necesario un colegio, sí es necesario la educación como la conocemos hoy. ¿Es el medio adecuado desde tu perspectiva? ¿El entorno, los lugares, los salones? ¿O ahí qué? Sí, porque esa es una pregunta que yo me hago. Y claro, es disruptiva porque tendría que cambiar un montón de cosas, pero ¿es así o no? ¿Cómo Pues lo mira,
Esa es una pregunta muy compleja. Sabes que no estoy seguro de que tenga la respuesta. Mm, yo creo que como sociedad necesitamos educar. Ese es un principio que me parece innegociable y que es propio del ser humano la educación. Es decir, al lado de la evolución humana han venido otros elementos, entre ellos la cultura. Y la educación es una manera de hacer prevalecer la cultura. Y la cultura humana, no necesariamente que como te vistes y como te peinas y como eso también, pero es la condición humana, necesita de la educación. Eso es innegociable. Tenemos que ponernos la tarea de reflexionar sobre cuáles son los medios para desarrollar eso. Y sí, en algunos lugares y para algunas personas, la escuela es un lugar idóneo para vivir esa experiencia de la educación. Pero para otras personas no. Y para otras personas la educación puede estar más puesta en experiencias más familiares. Yo me debato todavía entre qué tan conveniente es la escuela en casa o no. Habiendo tenido mis hijos en escuela en casa y habiendo sido una experiencia muy exitosa. Pero llegó un momento en el que el debate familiar nos llevó a concluir que era un momento importante para ese par de hijos que teníamos volver a la escuela, especialmente porque ellos tenían una expectativa sobre la interacción social, que puede resultar Claro, o ese no. componente social es difícil Sí, de proveer si no sí, existiera el sí. contexto del que No, estamos y hablando. nosotros, yo creo que nos fue muy bien también en el componente social, porque vivimos en un entorno en el que el municipio proporcionaba escuelas deportivas y culturales muy enriquecidas y muy enriquecedoras, y nosotros bebíamos de esa opción y nuestros hijos interactuaban cultural y deportivamente con muchas personas. Pero con todo y eso llegó un momento, sobre todo ya en lo más álgido de la adolescencia, en la que es que yo quiero tener un grupo de amigos que se parezca a lo que yo tenía cuando estaba en el colegio. ¿Sí? Entonces, puede ser también que el modelo varíe de acuerdo al momento de la vida. No tiene que ser todo el tiempo en el colegio o todo el tiempo en la escuela, en casa. Y mira, quiero resaltar aquí nuevamente el valor de la ley colombiana en educación, porque nos otorga la posibilidad de elegir si van a la escuela o no. Ve, Porque lo que tenemos que garantizar es la educación. no en donde la reciba. Buena conclusión. A mí me parece que es muy sano, pero que se necesita estar educado para eso. Bueno, yo te hablo desde esa perspectiva por poner debate, porque seguramente habrá Sí, el que claro. esté de acuerdo, pero Ricardo, por ejemplo, soy muy flojo para la educación virtual. A mí el contexto me ayuda. Yo soy esto, me gusta la interacción, soy kinestésico y me gusta tocar, me gusta ver. De hecho, por ejemplo, nunca se me dio bien tomar notas y lo intenté mucho tiempo y me lo exigían y me pasaban como, hey, sus cuadernos, mis cuadernos siempre fueron un desastre, yo nunca pude con eso, es más, la hora que mi letra todavía es muy fea, pero yo rendía bien cuando prestaba atención. Entonces yo necesitaba era estar presente en esa aula, ¿no? Que estoy tratando de cuestionar, pero no, yo sin el aula no puedo. Si yo voy a clase y pongo cuidado, después respondo. En cambio, la investigación, concentrarme o ir a revisar algunos apuntes, nunca fue lo mío. Yo tenía que estar ahí y ese contexto a mí sí me ayuda a aprender más fácil. Y siento yo que, no sé, las cosas que, por ejemplo, que hoy son historia, que fundamentaron lo que creemos que es la sociedad, como por ejemplo la manera como aprendían los griegos, como Aristóteles impartía sus conocimientos a sus súbditos, o sí, Sus pero discípulos, a sus digo. discípulos eso, y hacía, o es más, si hablamos de discípulos, Jesús es el mejor ejemplo, hablando de nuestras creencias y el catolicismo y todo esto, el cristianismo más bien, cómo él a través de sus enseñanzas, ¿no? Hoy, después de tanto tiempo, sigue impartiéndose algo tan preciso. Y el contexto era similar. Alguien con autoridad, con el desarrollo de un tema, con una idea clara, impartiéndosela a otros para que entiendan de qué se trata y lo sigan de la manera adecuada.
Entonces, lo cuestioné porque tocaba hacerte hablar, pero no es Ah, que esté en desacuerdo. no, y yo todavía no me matriculo o no soy partidario de que si escuela formal o no formal. Yo valoro mucho la escuela formal, ¿sí? Y de hecho, en un colegio en el que teníamos a nuestros hijos, me preguntaba, pero bueno, usted es profesor de un colegio formal, tradicional, tiene a sus hijos en este modelo educativo y algún día los tuvo como en un modelo en casa. Y explíquenos ese sancocho, ¿de qué se trata? Pues es eso, es un sancocho. Es decir, es darnos la posibilidad de conocer diversas perspectivas, evaluarlas, implicarse probando. Y mire, yo creo que una cosa muy difícil es cuando usted se implica en la educación de sus hijos y se da cuenta que un colegio le sirve a un hijo, pero ese colegio no le sirve al otro Al hijo. otro hijo. Y Eso es muy duro, porque además es muy práctico tener a los dos hijos en el mismo, pero esa practicidad no puede estar por encima de la necesidad de los niños o de las niñas, ¿sí? Entonces usted tiene que reconocer qué modelo le puede servir a su hijo o hija. no, pero ahí sí me pusiste en un reto muy tremendo. Y claro, ¡pum! Llegan las respuestas, ¿no? Pero claramente puede ser mejor un colegio diferente de acuerdo a las aptitudes del niño, a su Sí. misma personalidad, qué sé yo. Bueno, y en este rollo, para adelantar una pregunta que tengo aquí prevista, ¿cómo es el tema de la inteligencia artificial, de la tecnología y la gran... Esto ni siquiera es una inmersión, esto es una invasión tecnológica que ya es, o sea, una vez escuché un comentario que, ¿quién cree que el Internet es el negocio del futuro? Y alguien dijo, uy, sí, claro, el Internet, no, el Internet es el negocio de la hora, de antier. Sí, La ya, del futuro. tecnología nos invadió, todo tiene que ver con eso. Y por ejemplo, si nosotros nos esforzábamos hablando de un ensayo, ¿no? ¿Cómo hoy un maestro lidia con el tema de que el chino hizo el ensayo, le dijo a ChatGPT, hágame un ensayo sobre, no sé, el Quijote de la Mancha y sus apreciaciones, luego lo maquilla y te lo presenta? Y pues ahí qué, o sea, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esa realidad inminente que todos vivimos hoy? Bueno, mira, a mí la tecnología me encanta, pero no la uso toda. ¿M? Es decir, yo reconozco que una de las cosas maravillosas de la condición humana es la tecnología, entendiendo que haber dispuesto una vara de madera atada a un buey para rasgar la tierra y luego sembrar es tecnología. ¿M? Yo creo que nos equivocamos cuando asociamos la tecnología solo a lo electrónico, porque estamos otorgándole al presente un valor superior al que puede tener respecto a la historia. Eso es lo que vamos a ser historiador, poder ampliar la perspectiva, claro, Hacer zoom sí, out. hacer un zoom, sí, y entender que cuando la tecnología como tal se vuelve un fin y no es un medio, es nocivo, como todo en la vida del ser humano. Lo que es un medio tiene que ser un medio. En ese orden de ideas, cuando la inteligencia artificial se usa como medio para educar, a mí me parece maravilloso. Es decir, yo disfruto mucho cuando yo le formulo una pregunta a ChatGPT y él me hace una recolección de información y me la bota. Eso me divierte y me parece además maravilloso. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con esa información? ¿Sí? Y entonces es donde aparecen otros elementos del sancocho que también son importantes tenerlos presentes, y es qué tan éticamente estamos formados para utilizar esa tecnología. Entonces, cuando vamos a hacer un ejercicio de comprensión de cómo se estructura un discurso alrededor del Quijote de la Mancha, porque creo que lo importante no es solo saber el Quijote de la Mancha, sino el ejercicio cognitivo en un ensayo de formularse una pregunta y de responderla organizadamente llegando a una conclusión. Y yo pido que me lo haga el ChatGPT, pero no estoy atendiendo a lo esencial. Y el maestro quizá no está siendo consciente
de qué es lo esencial de ese ejercicio. Luego, en el momento en el que logramos conjugar inteligencia artificial como un medio para que la educación se enriquezca, estamos poniendo al servicio nuestro la tecnología. Pero cuando lo utilizamos, por ejemplo, solo para evacuar temas o chulear contenidos, pues hay un problema ético, tanto en el estudiante que lo utiliza de esa manera, como en el maestro que no es muy consciente de cómo funciona el asunto. Pero fíjate que mientras te hacía la pregunta, me llegó una de esas que uno ya sabe que el profe lo corchó. Yo dije, pues al final la inteligencia artificial termina siendo como las tablas de multiplicar en la parte de atrás del cuaderno, ¿no? Me parece que es una excelente comparación. Pues dije yo, Sí, ya me ha respondido ahí mientras te sí, preguntaba, no, yo también pienso lo mismo. pues úselo. Úselo. No estoy evaluando que te sepas de memoria lo del Quijote, No. sino que cómo estás usando las herramientas o cómo es el proceso en el Sí. que desarrollas. Y mira qué interesante. A mí me parece que la educación es un ejercicio también de aprender a hacer preguntas. Y las preguntas son las que mueven el conocimiento y las preguntas son las que nos llevan a utilizar los medios eficazmente para responderlas. En ese orden de ideas, la inteligencia artificial pues es un medio maravilloso para acercarnos a la manera como respondemos organizadamente esas preguntas. Yo lo que creo también es que la educación tiene que preguntarse por qué es lo que está formando en el sujeto. Y si me permites hablar en este momento un poquitico sobre las profesiones del futuro, pero nosotros tenemos que pensar muy bien en los colegios a qué le estamos apuntando para que el sujeto pueda también formular un proyecto de vida. Y eso tiene que estar encaminado, perdón, pues Tranquilo. complementando la reflexión a un propósito de si tiene que ver con la ley y la hicimos bien, que tú lo resaltas. Yo lo creo. Claro, pero esa ley está bajo la cobertura de lo que representa ser una nación, ser un país. Entonces debería ir encaminado a los objetivos que ese país quiere alcanzar. Y pues se nos convierte en algo político, pero es que la política nos afecta y nos involucra a todos, así no nos guste. Y Claro. entonces hacemos parte de esos procesos con lo que tú estás planteando. ¿Qué queremos lograr como sociedad, como país? Y pues desde ahí, entonces, ¿qué le vamos a enseñar a todos estos niños que van a ser los dirigentes, bueno, ahí nos ponemos retóricos, ¿no? Y románticos y qué va a pasar en el futuro, pero es verdad. O los operarios de máquinas también. Claro, ¿sí? ¿Y para qué estamos educando a quién? ¿Para lograr qué? O sea, ¿esas preguntas son las que hay que responder? ¿O? Sí, yo creo que esas son las preguntas esenciales. Y la educación tiene un objetivo en Colombia: que el sujeto tenga pleno conocimiento de su rol en la sociedad, que sepa ejercer sus derechos como ciudadano y que respete al otro. Ese es el objetivo último de la educación. Y se vale de unos medios. Entonces ahí de para abajo es donde despliega el colegio, los grados, las materias, las calificaciones. Son los medios para alcanzar ese fin. Porque lo que plantea la Constitución Política colombiana para los colombianos es que seamos una sociedad libre, democrática, donde la riqueza esté repartida equitativamente y donde los sujetos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida y busquemos la felicidad. Y este último pedacito de la felicidad me impacta mucho, está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La felicidad. La felicidad es uno de los 3 principios de la sociedad, pero no es la felicidad, es que el Estado otorgue a los ciudadanos los medios para que sean felices, porque la felicidad se construye. Ese es una cuñita ahí final. Entonces, la educación tiene que hacerse preguntas sobre cómo alcanzar también esa meta. Y yo creo que los colombianos tenemos la tarea de comprender para dónde vamos desde esos documentos inspiradores y nos organicemos en torno a eso. Mira, hace poquito en el colegio tuvimos la elección de los padres representantes al Consejo de Padres.
y eso es un requisito a que todo el mundo le tuerce la boca y en el salón preguntan ¿quién quiere ser el representante? Entonces nadie levanta la mano y por allá de pronto una persona la levanta y luego... Pero mira, la Ley General de Educación nos regala la posibilidad de configurar consejos como entes que disciernen colectivamente las decisiones. No, pues imagínate, de lo que estamos hablando. Que yo Exactamente, intervenga con el eso, colegio eso, en que la yo, decisión de qué quiero que le enseñen o no a mi claro, hijo, o cómo lo van a hacer, cuál es el fin, todo eso que estás eso. diciendo. Y en ese orden de ideas me configuro en un veedor de que lo que nos estamos proponiendo como institución educativa lo vayamos a cumplir. Sin embargo, no lo hemos entendido del todo. Cuando hay consejo estudiantil, fíjate que todo está relacionado con el modelo democrático, entendiendo la democracia no solo como un sistema de gobierno, sino como una cosmovisión. Y estoy que te digo una cosa desde hace rato, la educación es un acto profundamente político. Profundamente político. Profundamente político. Porque la política es eh, la condición que nos relaciona a unos humanos con otros. Claro, cuando tú crees que la política es un asunto de ideología solamente, porque también la hay, de modelo de elección de gobernantes, que también está presente, cuando tú crees que la política solo es un tema de grupos que se pelean, pues tú dices naturalmente, no, yo no soy político. Eso me hace recordar a mi mamá hace poco que alguna señora por ofenderla le dijo, y yo no es que esté a favor o en contra de nadie, es que usted es petrista. Y entonces mi mamá dice, no señora, deje de decir eso que yo no me meto en política. Y yo pensaba en el discurso de mi mamá, claro, mi mamá es desplazada de la violencia política de los años 40, 50. Entonces, decir yo no soy político es desvincularme de la idea de que la política es violencia, por ejemplo. ¿Sí? Y yo pensaba, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estas jóvenes generaciones para que comprendan que la política es profundamente humana, que yo no puedo no ser político? Y eso lo sabemos desde Aristóteles, que nos cataloga como un son politicón, como animales políticos, los humanos. Entonces, la educación en ese sentido es un acto político, porque habla de la comunidad a la que pertenecemos. Por eso es importante que la toquemos. Y es importante que reconozcamos que ningún modelo educativo es indiferente a las ideologías, Ricardo. Todos los modelos educativos están vinculados a ideologías. Y si hablamos de política y de educación, yo creo que una gran falencia, en mi caso, es que jamás me educaron en política. De todo lo que tú estás contemplando, ni el son politicón ni en nada de eso. Sí. Nunca me hablaron de, hey, ¿qué es eso de ser, Sí. de hacer política? De qué es la política, qué significa una cosa la otra, que seguramente es un tema para otro día, pero yo lo he tenido que asumir en mi adultez para tomar una posición con criterio, porque me di cuenta en algún punto de mi falta de educación y de escuchar una cantidad de conceptos, ideologías, cosas que me vinculan, pero que yo no entendía y dije, pero yo aquí estoy al margen de algo y era ignorante en ese tema, o sea, no me había educado y ese es, yo creo, un gran capítulo que falta construir ahí y seguramente tiene mucho que ver con nosotros los papás, porque a mí mis papás me decían lo que dije hace un momento, de eso mejor no hablemos, mijo, que es que eso es denso, eso divide las familias, eso no, eso más bien deje así. Sí, y mira, yo creo que un ejemplo de lo que tú dices, y que es muy importante que los colombianos sepamos, es una cosa son políticas del Ministerio de Educación con enfoque de derechos humanos y otra cosa son políticas del Ministerio de Educación sin enfoque de derechos humanos. Y eso permea la educación del ciudadano. Y uno puede pasar en la vida sin darse cuenta que está siendo sometido a eso. Claro. Y crecer con la idea de política es violencia, ¿sí? O política es ajeno a mí. Pero los padres de familia, los educadores, tenemos la tarea de ser conscientes, de saber leer entre líneas y de exigir. Si nosotros queremos que Colombia sea una sociedad de verdad democrática, tenemos que apostarle a los derechos humanos como una manera de relacionarnos en la cotidianidad. Y cuando yo digo que respeto el derecho a la vida,
no solo es que no te estoy matando, sino que estoy valorando cómo eres tú. Y ese primer artículo de la Constitución Política alrededor de los derechos debería estar publicado en todas nuestras escuelas para que valoráramos la vida en todas sus expresiones y no solo como no matar al otro, sino como aceptar la diferencia, convivir con ella, amarla incluso, ¿m? Porque eso es lo que nos hace ciudadanos democráticos. Ese es como por ahora la postura sobre ese punto. Todo se nos vuelve muy profundo, pero bueno, es que así es este tema. Es un tema denso. Claro, y además en tu rol creo yo también complejo, porque atiende a muchas perspectivas, maneras de entender lo que eso no es la educación, que es el tema que estamos tratando de medio abordar aquí. Pero yo creo que cuando esto se enfrenta, por ejemplo, con la mentalidad de un papá que no esté de acuerdo con X o Y postura que tú hayas mencionado, debe ser todo un conflicto de, pues, difícil de llevar, ¿no? Lo que yo pienso, ¿qué le está enseñando ese profesor a mi hijo, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Y he tenido problemas de esos, ¿no? Pues claro, me imagino. Sí. Hace un tiempo recibí... Mira, yo hice un ejercicio con unos niños de 5º grado desde un video de la DW que se llamaba El Oro Blanco. Entonces en el video del Oro Blanco mostraban la problemática de la producción de algodón en África. Uh-huh. Y cómo la producción de algodón tercerizada, es decir, yo mando a que siembren allá, que fumiguen, que trabajen niños, que todo, pero aquí en Europa yo compro el algodón, yo no me meto en nada de lo social, cómo lo político, lo social y lo económico giran alrededor de la producción de tela. Que al final yo me la pongo y ya, ajeno a cualquier Y cosa. sale muy barata entonces porque, sí, digamos, estábamos estudiando todo eso y empezamos a hablar de la ética en la industria. Hablamos y luego recibimos una carta en el colegio. Una familia muy molesta, quejándose que el profesor de sociales le había enseñado a sus hijos que ser empresario, a su hijo que ser empresario estaba mal. Yo no toqué ese tema, ¿no? Porque además no creo, pero sí estábamos haciendo un cuestionamiento sobre qué significa ser ético empresarialmente. En ese contexto, varios elementos. Pues es una familia de la que soy ahora muy amigo, porque nos sentamos a hablar y nos sentamos a conversar de qué había debajo de la reflexión y cómo era necesario hablar con Miguel para entender de dónde había llegado él, qué camino había recorrido para llegar a esa conclusión. Además que yo creo que debió ser una conclusión muy difícil, Ricardo, porque sus papás eran empresarios. Y vendían tela algo. No. Pero sí eran empresarios de autopartes. Okay. Entonces, haber llegado a esa conclusión, que un niño de 11 años llegue a esa conclusión, pues fue muy bonito poder explorar el camino que había recorrido y la necesaria conversación con familia y con niño, familia implicada, de cómo podíamos reconducir esa cadena de reflexiones de Miguelito para que la conclusión estuviera más alineada con la intención de la clase, que era la ética empresarial y la relación entre política, economía y cultura. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero no importa si tenemos que hacer 2 o 3 capítulos porque esto está muy bueno. Yo quisiera aprovechar como este momento ya de cierre para hacerte un par de preguntas y dejarlo en continuar. Primero, una conclusión mía personal, siento que si la educación, si hay algo importante en lo que sea que nosotros hagamos, y me refiero a la educación no como una necesidad solamente de los niños, que es a lo que nos hemos referido tanto en este podcast, sino más bien como una necesidad constante del ser humano de educarse, porque es que siempre seremos ignorantes en algún área, lo que yo te decía de mi reciente descubrir político, ha sido una autoeducación.
que me vi en la inminente necesidad de efectuar. Desde esa perspectiva del ejemplo que pones de este niño y de su conclusión, claro, todos podríamos pensar, pero usted le está enseñando a que, no sea, que es malo ser empresario. No, es igual que el tema de las tablas de multiplicar, es cómo puedes llegar a hacer eso mejor. O bueno, ¿por qué llegó a esa conclusión? Cuando ustedes llegan a cuestionarse tanto, yo veo que ahora en general la metodología, el abordaje de los niños ya no es solamente como orientado a la academia, sino que ahora entonces se está teniendo en cuenta el tema emocional, espiritual, obviamente también cognitivo de cómo educar, pero han tenido que abordar muchas más temáticas. Mejor dicho, ahora es coaching para allá, mayéutica. Yo no recuerdo en mi educación que me hubieran tratado de esa forma. Me parece que es un avance, pero ¿cuál es tu perspectiva en eso? ¿Eso es una evolución? ¿Es parte de una nueva manera de ver este tema? O, pues, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que las aulas a veces se nos convierten en arbolitos de Navidad. Es decir, les colgamos muchas cosas, empezamos a colgarles muchas cosas. Y podemos llegar a desenfocarnos. Esa es como una perspectiva, una respuesta uno a la pregunta. Una respuesta dos es, como sociedades hemos reconocido que la educación solo de la cognición no es tan valiosa para la configuración de una ciudadanía democrática y libre, sino que es necesario que en la educación entren otros componentes propios del sujeto. Ahora, si tú recuerdas, pues nosotros éramos educados, claro, el componente académico tenía mucha fuerza, pero, y lo hablamos incluso antes de grabar, también éramos educados en habilidades blandas. Lo que pasa es que no se llamaban así en ese entonces, ¿no? Bueno, sí, le pusieron un nombre bonito. Ese es un nombre Porque ahora como... le dicen bullying, pero en mi tiempo era que se la montaban Se a la uno. montaban, sí. Pero eso siempre ha Sí, existido. Y ahora hay todo un exactamente. programa de Sí, manejo. Que eso, sí, sí, a la sí. salida nos vemos y listo. Claro, y ahora hay toda una legislación alrededor de eso, donde se siguen un conjunto de pasos para prevenir, para promover, para intervenir, o sea, tiene O sea, sí fases. se ha hecho, lo que pasa es que ahora tiene nombre. Sí. ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? No, yo creo que eso se ha reflexionado. Y cuando se reflexiona alrededor de la idea de competencia, vamos a formar en competencias, y se conjugan esos tres elementos de saber, que es el elemento cognitivo, ser, que es el elemento ético y de relacionar, y hacer, y es como la parte práctica. Y cuando aparece incluso la idea de capacidad, que es poder realizar todas estas, pues la educación sí se empieza a hacer la pregunta por, hey, seamos conscientes en el aula de cómo están sucediendo estas cosas. Entonces, no solo aprendemos geografía en términos de lo cognitivo, de la ubicación espacial, los nombres, se me va el nombre técnico que está en una tablita, las convenciones, sino, bueno, eso que le aporta a la comprensión de una sociedad mejor. Entonces empieza la formación ya en valores y listo, esto cómo lo puedes hacer tú, cómo lo puedes vivenciar tú, cómo es la cotidianidad tuya. Entonces el niño llega a su edificio y ve que hay un plano y entonces entiende que hay unas convenciones y sabe que eso tiene un lugar en la sociedad y que es importante que él lo conozca para que haya un relacionamiento mejor con sus vecinos. Esa integralidad, esa conciencia integral de la educación, yo creo que la hemos tenido muchos años, pero que ahora somos más conscientes de ella y nos hemos apropiado en la escuela. Y creo que es muy importante que en la casa nos apropiemos de ella también. Voy a ponerte un ejemplo con el que yo me enfrento muy frecuentemente. Todos sabemos la importancia de respetar la ley. ¿La qué? Ley. La ley. La ley, Okay, es ¿sí? importante respetarla. Pero tenemos a veces comportamientos incoherentes. Entonces, vamos a tomarnos las vacaciones antes del periodo de vacaciones porque los tiquetes son más baratos.
pero yo tengo un compromiso de ir al colegio en los tiempos que corresponde. Que además Y acepté me he voluntariamente. comprometido a ello. Entonces digamos que estás enfermo. Sin embargo, yo quiero que mi hijo o mi hija sea respetuoso de la ley. ¿Ves? Entonces, no solo en casa el discurso del saber, ser y hacer debe operar, sino también en casa. Y en ese sentido retomo mi punto inicial. La comprensión de la educación como una tarea de la sociedad tiene que hacerse visible y palpable en la escuela, en la casa y en la calle. Porque cuando nos tomamos la tarea de creernos como sociedad que eso es importante, podemos tener aspiraciones compartidas. Y la escuela ha reconocido que esos tres componentes de saber, ser y hacer son muy importantes y que necesitan planearse intencionadamente, que necesitan ser procesuales intencionadamente y ser evaluados para ser transformados en la medida en que se necesite optimizarlos. Ese es uno de los cambios que yo creo que es muy valioso. Yo no he hablado con profes mayores, ahora que lo pienso, profes de 80 años, para preguntarles si esto se vivía o no. Puede ser que tuviera otros nombres. Puede ser que se viviera pero no fuera tan consciente. O puede ser que definitivamente no existiera. Pero de lo que sí puedo darte fe es que para la escuela actualmente esos componentes que tú nombras, que yo te comparto aquí, son muy importantes y hacen parte de lo que entendemos como proceso educativo. De hecho, en este canal tenemos el privilegio de haber entrevistado a una persona que admiro mucho también en ese campo, que es Norberto Cáceres, uno de los creadores de uno de los métodos, por no decir colegio, más disruptivos de la sociedad colombiana en este sentido, y junto con Margot de Peregrino en su momento hicieron toda una revolución educativa. Muy bella además, yo admiro mucho eso. Bueno, Quiero que sepas que lo admiro profundamente. dijo un día, ¿no?, que tuve el privilegio que mis hijos estudiaran un periodo corto en sus instituciones, decía, es que cuando veo que un niño no aprende, y él habla mucho de que aprender es natural, ¿no? Y si nos ponemos a hablar de eso, seguramente duremos aquí otras 2 Y horas. abrimos otra ventana. Pero que el aprendizaje es natural. Y él me decía, es que cuando un niño no aprende, yo al que tengo que revisar es al maestro, de cómo está haciendo ese acompañamiento, y tienen palabras comunes y todo, ¿no? Porque claro, si no aprende el chino, hablando en colombiano, hay algo que no estamos haciendo bien. Pero desde esa perspectiva y todo lo que acabas de decir, yo creo que este tema, y por eso sigo en este rollo de la educación y de estas entrevistas relacionadas con el tema, y viendo que tu óptica del asunto es muy propositiva, además optimista, ¿sí? Absolutamente. Para finalizar y cerrar hoy el capítulo, ¿cómo es el futuro en este campo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es? Porque yo te decía también detrás de cámaras, bueno, no, pues todos hablan de Finlandia, ¿no? De Singapur y sus grandes estándares, pero uno también ve Japón con sus altísimos estándares o Corea del Sur con esos altísimos estándares de educación, pero también con unas tasas brutales de niños con problemas, Los suicidios en con jóvenes, ¿no? temas, sí, exacto, de falta de autocuidado, bueno, en fin, de excesos también, ¿no? También incluso en el ámbito laboral, todo este tema de la gente que se muere, agotamiento en los trabajos y cosas así. Entonces, nosotros aquí que vamos en alguna medida un poco atrás de lo que es el mundo desarrollado, ya no lo creo tanto de que seamos, es más, no lo creo en absoluto que seamos subdesarrollados, porque eso implica ponerse por debajo de algo que realmente no es. Lo que pasa es que tenemos un proceso diferente, eso lo he entendido también, que gracias a Dios también nuestro lado del planeta nos ha mantenido al margen de muchas cosas muy duras que ha tenido que ver Europa, Asia, guerras, en fin. Entonces, desde toda esa perspectiva de estos referentes, de todo lo que implica esto en la sociedad, ¿cómo es ese futuro? ¿Cómo es ese mañana? ¿Qué nos espera en términos de educación? ¿O tú qué vislumbras que pueda hacer ese derrotero hacia el norte de este tema? Bueno, yo pienso, Ricardo, que la escuela tiene una tarea muy bella en el presente y es acompañar a los niños y niñas en que configuren proyectos de vida esperanzadores. Y ahí ya empezamos a conectar el presente con el futuro.
Es decir, la escuela tiene que ser un lugar amoroso, amable, seguro, para que los niños puedan verse a sí mismos con un futuro esperanzador. Claro, eso nos cuesta un montón, ¿no? Son palabras muy bonitas, pero cuando yo hablo de cambio climático, cuidado del planeta, y entonces empiezo a ver es que si no cuido el agua, vamos a estar expuestos a la desertificación, bueno. Pero insisto con frecuencia con mis colegas que es muy importante que hablemos de futuros de vida, proyectos de vida esperanzadores. Respecto a cómo veo la educación en el futuro, yo creo que la educación es uno de los elementos que se mantiene y se mantendrá en el tiempo, como elemento esencial de la condición humana. Luego es muy importante que constantemente estemos examinando si estamos utilizando los medios más idóneos para educar el presente pensando en el futuro. Y en tercer lugar, pues a mí me gustan mucho los modelos educativos de otros lugares del mundo, ¿sí? Claro, todos hablan de Finlandia, que además a los profes les pagan muy bien. Ay, faltó ese capítulo. Tenemos que mejorar los salarios de los profes. Eso es fácil. Sí, y eligen entonces, yo escuchaba que vienen de una comisión de educación y entonces miran a los estudiantes de último año y les dicen, este puede ser profe porque es que tiene tales y tales, y mejor dicho... Sí, sí. Y la profe que acompaña solo viendo sí, a ver quién va atrás. Un Y dichado venga de acá, virtudes. yo lo ayudo y lo voy Sí, llevando al rebaño. eso me parece bonito. Sin embargo, yo creo que los modelos educativos, como las democracias, tienen que ser autodeterminantes. Es decir, deben ser construidas, debatidas, formuladas por quienes las van a vivir. Y si bien podemos tener modelos inspiradores, también tenemos que ser conscientes de quiénes somos y qué queremos para que podamos configurar los modelos y las políticas educativas de acuerdo a eso. Por eso los papás, los profes, los niños, tenemos que implicarnos en la educación, porque tenemos que, así como tenemos el derecho a educarnos, tenemos el deber de participar en cómo queremos que sean nuestras escuelas. Yo creo que Finlandia es un modelo muy bonito, pero no me imagino lo que se debe sentir ser un modelo muy bonito y tener de vecino la amenaza de la invasión rusa. Siendo naciones que han tenido hermanamientos y distanciamientos, ¿sí? Entonces es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y este modelo educativo tan exitoso socialmente? Claro, es una sociedad muy bella, muy ordenada, muy limpia, pero en términos de muchos elementos, ¿sí? Que pues para qué ponernos a desglosarlos acá. Sí, no acabaríamos, pero al final si algo es concluyente ahí es que, y te la compro completica, o sea, el tema cultural que nos atañe tiene todo que ver con eso. Yo no puedo pretender implementar algo que está por fuera o que obedece a otras condiciones como las que mencionas, porque en Colombia vivimos una realidad diferente, una sociedad diferente y unos elementos de orden público, político también, como los que acabas de mencionar, el conflicto interno, todo lo que hemos vivido, que incluso si vamos a otro país cercano, vecino nuestro, no aplicaría de la misma manera. Sí, mira, un ejemplo de eso es Colombia necesita apostarle a una educación para una cultura de paz. Y una cultura de paz no solo no es estar en guerra, es que haya estructuralmente justicia, que las instituciones del gobierno sean creíbles, que cambiemos muchas de las actitudes paramilitares que tenemos, de querer resolver todo por fuera de la justicia y de mano propia, o de los tiempos del narco, donde queremos ganárnosla sin lucharla, como muchos elementos de base que tenemos insertos los colombianos. Sí, o incluso necesitamos modelos educativos que nos ayuden a repensar cómo transformar eso. La otra que también se me ocurre ahí, porque es que ahí se describen todos los aspectos, los espectros de esas mentalidades y también esa que si no estoy de acuerdo, si tú lo haces mal como institución o como gobierno y no obedeces o no logro hacerme imponer por las ideas o por
ese desgaste político precisamente que es llegar a tener un campo. Entonces pues fácil cojo un arma y voy y me escondo y empiezo a hacerlo a ver si lo logro por la fuerza. Tenemos que quitarnos de esa idea desde todos los flancos. Y la política educativa y la estructura educativa del país tiene que ser consciente de eso y apuntarle a transformar eso. Ese problema no lo tienen en Finlandia. No. Allá tienen otros. Y sus modelos educativos responden a eso. Ahora, no podemos tampoco aislarnos, entonces nuestro propio modelo educativo es, pues porque también estamos en conexión con el mundo y existen las pruebas estandarizadas y existen las universidades internacionales. Esos equilibrios tenemos que aprender a manejarlos, pero la educación es un reto y tenemos que entenderlo así y vivirlo y gozarlo y sufrirlo y llorarlo y amarlo. Eso es. Ahora entienden por qué es mi invitado. Pues ha sido un tiempo maravilloso. Es un tema de verdad que me apasiona. Además que mi papá se acaba de pensionar como educador, más de 37 años como profesor de niños. Y para mí es un orgullo poder resaltar su profesión a través de personas como tú, como Beto, y en algún momento seguramente tenga a mi papá aquí también. Te agradezco mucho el espacio y ustedes ya saben qué hacer, darle like a la publicación, compartirla con todo el que quiera, que pueda enriquecerse un poco con esto que tratamos aquí. Y pues Hugo, ha sido un placer de nuevo. Ricardo, digo lo mismo y quisiera terminar esta conversación invitando a todos tus seguidores a que repiensen cómo es su relación con la educación y tomen la decisión de implicarse en la propia o en la de la sociedad, porque es una tarea de todos. Y seguramente desde ahí vengan los cambios de los que tanto hablamos y nos quejamos a veces sin tomar partido. Yo creo que ahí está el secreto. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben, edúquense. Chao, chao.